¿Qué pasa con esto del déficit fiscal que baja de 3,9% a 2,9%? ¿Es una baja real? Ayer destacados analistas hablaban de la necesidad de que el próximo gobierno haga un ajuste fiscal. Índice medio de salarios que ha evolucionado este año por debajo de la inflación. Los jubilados preocupadísimos por ese dato. ¿Cómo le va, Nicolás Dosich? ¿Usted tiene todas las respuestas para esto? Todas las respuestas. Y esperemos que ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? sean las correctas. Buen día, Nico. Bueno. Humberto, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. Bueno. ¿Querés empezar por esto último? El tema de cómo ha incidido la migración de los cincuentones hacia el BPS para impactar en el déficit fiscal. Es un buen comienzo porque allí puede haber algunos elementos que pueden generar cierta confusión y vamos a ver si los podemos aclarar. La ley que estableció la posibilidad de que los cincuentones cambien su régimen, es decir, pasen del sistema mixto a lo que es el régimen de solidaridad intergeneracional, que es el viejo régimen del BPS. Más específicamente, en realidad, lo que ellos pedían y se les concedió es poder optar por el régimen de los sesentones, es decir, aquellas personas que tenían algunos años más que ellos y que habían podido optar por lo que se llamaba el régimen de transición, es decir, pasar al BPS con determinadas condiciones. Entonces una persona que tenía algunos años menos de edad, lo que veía que su compañero de trabajo en sus mismas condiciones podía acceder a una jubilación mejor de lo que accedía él. Empezaron a reclamar, pidieron la posibilidad de cambiarse y eso se habilitó. Y de los más de 30.000 o casi 35.000 cincuentones van 35.000 que consultaron, la mitad cambiaron. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando un cincuentón cambia? Hay que agarrar el dinero que acumuló en la AFAP y pasarlo al BPS. Ese ingreso de dinero ya suma más de 660 millones de dólares y tiene que registrarse como un ingreso en el BPS. Y eso es correcto y está bien. Es un efecto puntual y además hay que decir lo siguiente. El efecto neto de la ley de cincuentones es negativo para el fisco. Ahora es positivo porque viene el dinero, pero después, dentro de unos años, hay que agarrar ese dinero que se acumula. Empezar a volcarlo. Empezar a volcarlo, hasta ahí vamos empatados. Y después de unos años, cuando esos cincuentones cumplan 70, 74, 75, hay que empezar a pagar esas jubilaciones ya en términos de déficit neto. En conclusión, la ley es negativa en términos fiscales. Y esta baja del déficit es una baja real de momento, pero medio engañosa. Llamémosla de esta manera, porque economía hace bien. Es decir, aquí no hay ningún engaño ni ninguna cuestión que esté solapada. Engañosa no es la palabra, pero digo... Digámoslo así, Danilo. Una cosa son las cuestiones corrientes. Es como en tu casa. Vos tenés tu ingreso, que es el salario o las ventas, si sos un vendedor, y después tenés tus gastos. De repente te entra un dinero porque te sacaste la grande con unos amigos y te entraron $2.000. Entonces, ahora ya no tengo déficit. Y me digas, no. Una cosa es las cosas excepcionales, algunas partidas que son por cuestiones excepcionales, o hiciste una venta de algo, lo que sea, y otra cosa son las cuestiones corrientes. En términos corrientes, el déficit fiscal del Uruguay sigue siendo alto, y además la ley de cincuentones lo va a agudizar a largo plazo. A largo plazo. En unos 2.500 millones de dólares netos. Es decir, eso tiene que quedar claro. La ley de cincuentones es negativa en términos fiscales, es positiva para los cincuentones, pero es negativa para todo el resto, que va a tener que ponerle plata a los cincuentones, que además, en promedio, son personas de ingreso alto. Claro. O sea, esta ley es una ley regresiva en términos de distribución del ingreso. Este es un enfoque. El otro es el que comentábamos recién. Los cincuentones reclamaron porque querían tener las mismas condiciones que la generación inmediata anterior. Ese es un reclamo que puede considerarse legítimo, es polémico, pero lo otro es claro, es que es un costo fiscal agregado y es regresivo. ¿Por qué? Porque el ingreso salarial promedio de los que reclamaron y pasaron es 100.000 pesos. Los jubilados están con mucha preocupación. Le mandaron una carta al presidente Tabaré Vázquez. Hemos escuchado a Sixto Amaro. Teníamos hace pocas horas acá en Arriba Gente al presidente de la ONAJPU también, a Baldassari, haciendo sus reivindicaciones y planteando la preocupación que tienen, porque claro, las jubilaciones ajustan el 1 de enero de acuerdo a la evolución del índice medio de salarios en el año. Y el índice medio de salarios en el año, el último dato que tuvimos,
está por debajo de la inflación, que está en 8,01, y hoy se conoce el dato de inflación, ¿no? Hoy se va a conocer. Seguramente va a ser un dato positivo. Sí, creo que la inflación está moderándose, entre otras cosas porque el dólar bajó, ¿no? Y además la economía, el comercio está bastante chato, sí. De manera que no... Y además hay algunos productos de frutas y verduras que se han moderado, así que yo creo que el dato de inflación va a ser bueno, pero bueno, habrá que esperar unas horas. Pero bueno, esa mirada de preocupación de ajuste de los jubilados, que también va englobado con la marcha de los consejos de salarios, Danilo, Humberto, y el índice medio de salarios. Mi respuesta es la siguiente. Es totalmente comprensible lo de los jubilados, como también lo de los trabajadores, que ven que hay una caída en el empleo y que el salario está evolucionando ahora empatado un poco por abajo de la inflación. Pero hay que poner las cosas en contexto. El Uruguay tuvo en este último ciclo de crecimiento, yo siempre comparo, ¿saben con qué? Con el último periodo del anterior ciclo de crecimiento que fue en los 90. A fines de los 90, el Uruguay llegó allí a un nivel bueno, máximo, antes de entrar en la crisis por problema de competitividad. Entonces, si yo comparo ese nivel con el actual, hoy estamos con un salario 25 o 26% arriba en términos reales. Es decir, el trabajador hoy gana en términos reales de poder adquisitivo 26% más de lo que ganaba un trabajador promedio en el año 98-99. Y con las jubilaciones pasa lo mismo o más, porque hubo un aumento en las jubilaciones bajas. Entonces, es comprensible la preocupación. La gente que está escuchando en este momento dice, está loco este hombre con el costo de vida que tenemos. No, loco para nada. Y hay que ser sincero y poner la mano en el corazón, porque las jubilaciones han aumentado fuerte, porque aumenta con el salario. Y además han aumentado las jubilaciones base. Entonces, eso es innegable, ese es un dato objetivo, las jubilaciones han aumentado 26% o más. Que las jubilaciones nominalmente, algunas de ellas, sean bajas en su monto, eso es así y bueno, responde a muchas cosas, por supuesto podrían ser mejorables. Hay que ver que la jubilación tiene que responder también al aporte histórico que hace el trabajador. Si el aporte es bajo, no se puede pretender tener una jubilación alta. Hay que ver otra cosa también, los veteranos de este país, cuando uno ve por edad los índices de pobreza, la pobreza en los mayores de 60 años es del 2%, si no recuerdo mal, es un índice bajísimo, cuando la pobreza la tenemos lamentablemente infantilizada en el Uruguay. Sí. Así que, bueno, si alguno se enoja, se enojará mirándome. Lamentablemente arrancamos el día de una manera un poco ríspida. No, pero esos son los números. Lo que sucede es que la sensación de la gente e inclusive del comercio es que tenemos una baja en el consumo. De hecho, para esta zafra, que es una zafra los supermercados, tal vez la más importante que se dé, la de fin de año, no se espera realmente índices de consumo que se tuvieron en otro momento, como si hubiera allí una suerte de divorcio en cuanto a lo que es el poder de compra que tienen los uruguayos. Eso sí, viene teniendo una caída, el poder de compra que tienen los uruguayos se ha visto reducido en el último tiempo a nivel salarial. Moderadamente, es cierto, Humberto, porque la inflación está en el torno del 8, 8,5 y los salarios vienen subiendo un 7, un 7,5. Sí. Entonces tenés una diferencia de 1%. De 1%. Claro, no es una brecha amplia. Pero venimos de un ciclo de crecimiento realmente contundente, histórico. Nunca el Uruguay en su historia, por lo menos en los últimos 80 años, por decir una cifra general, habíamos tenido este avance. Hay que ver lo que era la situación de los trabajadores en los años 70, en los años 80, con niveles altísimos de inflación, que el salario no te rendía ni 3 semanas. Ahora estamos en una situación totalmente diferente, que hay ciertos problemas, un cierto ruido, lo hay, pero en un contexto de niveles muy altos. Lo que sí me preocupa más es el tema del empleo, porque ahí sí la situación cambia drásticamente, cuando te quedas sin laburo. Sí, claro. Y la verdad es que ahí... Está complicado eso, ¿eh? Todos coinciden además, todos, ¿eh? Claro. Es un tema donde hay coincidencia absoluta. Más allá de los matices que tienen. Pero ahí voy de vuelta a los jubilados. Esto tiene que quedarle claro a los televidentes, me parece, porque supongamos en Uruguay la relación pasivos... activo-pasivo es bastante baja, ¿no? Es decir, hay pocos activos para sostener los pasivos, pero supongamos que es 10 a 10, entonces de cada 10 trabajadores se sostienen a 10 pasivos y el salario promedio de esos trabajadores es el que luego genera el ajuste para los jubilados. Ahora, si esos 10 trabajadores, estoy poniendo un ejemplo para que se entienda, uno pierde el empleo,
igual los pasivos cobran según el promedio de los otros 9, ¿se entiende? O sea, el ajuste de las pasividades no incorpora el tema del empleo, ajusta por salario. Pero la base de trabajo en Uruguay está complicada porque ha retrocedido mucho el empleo. ¿Se entiende? Es decir, y eso en la situación de los jubilados no lo incorpora. Entonces, el compromiso que la sociedad uruguaya fundó con la reforma jubilatoria y la reforma constitucional es muy fuerte con los jubilados. Por supuesto que después están los niveles de jubilación, que eso responde al aporte que se ha hecho en cada caso. Pero digamos que a mí lo que más me preocupa es el tema del empleo. Sí, hablamos de entre 40 y 50.000 puestos de trabajo. Hay quienes lo sitúan en 60.000 según la mirada y el cálculo que se haga, ¿no? Digamos, como para poner una cifra general, el Uruguay siempre tuvo un empleo que estuvo en el 1,5 millones, un poco más, y en el boom de los años 2010 a 2014 llegamos a 1.650.000 empleos. Ahora, como bien decía Danilo, estamos 50.000 abajo, estamos por abajo de 1.600.000. Una parte de eso era lógico, era difícil sostener esos niveles. Claro, Murro dice, por ejemplo, está bien, es preocupante y atendible esta pérdida de puestos de trabajo, pero se han creado en la última década 300.000 nuevos empleos. También Burro lo toma desde cada uno mira los datos desde su lugar. Burro lo toma desde la base de la crisis. Claro. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado. Yo, a ver, ahí me agarras un poco porque los datos hay que manejarlos con precisión y insisto, comparar con lo que fue el mejor ciclo anterior, fines de los 90. Y yo creo que ahora estamos volviendo a aquellos niveles de empleo, estamos volviendo a empatar. Y entonces ahí sí preocupa. ¿A fines de los 90? Sí, fines de los 90. Antes de la crisis. Sí, o incluso si querés, porque en realidad las estadísticas no llegan tan atrás porque ha ido una modificación, pero estamos volviendo al empleo 2007-2008. Entonces vos decís, bueno, subimos y ahora volvimos, es como el juego de la oca, ¿no? Vuelve al punto de partida. Y ahí el dato no es tan bueno. No es tan bueno, ¿no? ¿Qué pasó con el dólar? ¿De qué manera? El dólar se dice que cuando se genera lo que se generó este año, que tuvimos una suba, mejora para el aspecto de la competitividad, pero obviamente comienza a resentirse a nivel del bolsillo de la gente. La mejora no la ha visto la gente, ese derrame de positivismo en la suba del dólar no ha llegado todavía a la gente. ¿Qué podemos esperar del comportamiento del dólar cuando nos dicen que la tendencia es a que siga fortaleciéndose? Ese razonamiento es muy importante, Humberto. Yo lo pondría de la siguiente manera. Efectivamente, el dólar, cuando uno mira la evolución, digamos, del último año, ha tenido un cierto fortalecimiento muy leve. Hoy, el dólar de hoy está menos de 11% arriba del año pasado. Es decir, ha aumentado un 10-11%. Como la inflación está en el 8, 8,5, el dólar... Le ganó un poquito, un pelito. Le ganó un pelito. Pero cuando mirás la trayectoria de los últimos años, el dólar está en sus niveles mínimos de los últimos muchos años. Ajá. Entonces, esa ganancia de competitividad que tú muy bien lo razonabas, es bastante acotada. Y de hecho, cuando uno mira las relaciones del Uruguay con otros países, gana un poco con Europa, con Estados Unidos, por esto que estamos explicando, pero en la región venimos atrás. Argentina devaluó fuertísimo, Brasil también, no tanto, pero también. Entonces estamos encarecidos contra Argentina y Brasil y estamos empatados un poquito mejor con Estados Unidos y Europa y con China ahí empatando. Entonces, acá hay un tema, la gente dice, bueno, el dólar está subiendo. Ojo, hay que descontar la inflación. En realidad la suba ha sido muy moderada. De hecho, ese impacto que tú mencionabas, que teóricamente debería esperarse, decir, bueno, si sube el dólar mejoraría la competitividad, no está tan claro. No está claro. No está tan claro. Y de hecho, en los últimos meses el dólar bajó. En los últimos 3 meses ha habido un retroceso. Eso le puede dar un cierto empujón al consumo, cierta tranquilidad a la gente, de que el dólar, bueno, no está tan fuerte, entonces uno puede arriesgar a un poco más de consumo y eso le puede dar un cierto empujón a las ventas de fin de año. Pero, como tú bien explicabas, tenés la contrapartida de la competitividad. Claro. Entonces, ahora, es cierto que el Uruguay tiene un problema de competitividad. Uno puede decir con buen fundamento que hay cierto atraso cambiario, de que el dólar o que el Uruguay está encarecido en mayor o menor grado. Pero hay que ir al foco de algunas cuestiones también, ¿no? Porque en definitiva el dólar, las variables macroeconómicas son el reflejo de la economía real. Ustedes comentaban lo de los peajes.
Ahora vas a tener que pagar, si te vas ida y vuelta a Punta del Este, por ejemplo, por la interbalnearia son 400 pesos de peaje. 200 de ida, 200 de vuelta. Exactamente. La tenés clara. Te Aldo, que además pasás con el, pasás sin pagar. Con el tag. Igual después me viene a fin de mes. Después viene a fin de mes. En la tarjeta. 400, son $12,5. Entonces vos decís, ¿cuál es el servicio que tenés por eso? Bueno, la ruta interbalnearia es una buena ruta. Claro, en la ruta interbalnearia no te quejás. Pero no es una autopista. No entrás y salís a Montevideo rápidamente. No. Demorás 1 hora en salir y entrar de Montevideo. Y después en Punta del Este a veces demorás un poco para entrar, pero ponele. No es como una autopista de una ciudad de Europa o de los Estados Unidos, incluso de Chile, que entrás directo a la ciudad. O sea, pagás el peaje y decís, bueno, ¿qué estoy pagando con esto? Una entrada rápida. No es así. No, no es. Entonces... No solo no es. En verano te querés matar porque estás 10, 15 minutos para cruzar una barrera de peaje y todavía encima tenés que pagar 100 pesos. Bueno, cuando el peaje está trancado, pero la salida de la ciudad de Montevideo no está bien armada. Ya Natacio quedó como una avenida urbana y si no hacen algo pronto con la interbalnearia por el aeropuerto va a pasar lo mismo. Y hay una preocupación además porque la Rambla de Ciudad de la Costa se está tomando como vía rápida que no se quiere que sea vía rápida. Es verdad. Son esas cuestiones, pero es un ejemplo de lo que pasa a veces en los puertos, lo que pasa en muchas empresas. Digo, ¿dónde está el foco para que la cosa funcione mejor? Porque al final el salario, el poder adquisitivo de la gente depende de que la economía sea productiva, de que la competitividad de las empresas sea exitosa, de conseguir mercados y de valorar la producción en general. Llegaron consultas, llegaron preguntas. Ahí llovieron los mensajes. Vamos a elegir algunos sobre diferentes temas, algunos que ya estuvimos hablando. Vero, por favor, léenos algunos de los mensajes que llegaron. A eso vamos, gracias a todos quienes están en contacto y les vamos a transmitir algunos de esos mensajes a nuestro invitado. Los vemos entonces en pantalla y les contamos qué va a pasar con el dólar. ¿Conviene ahorrar, comprar en dólares, etcétera? ¿Qué dice el señor Lucich? Gracias, es la pregunta que nos manda María. Buen día, arriba gente. El BPS te cobra para hacer el trámite y me obligaron a pasar a AFAP. Hoy hace 3 años que no tengo trabajo, es lo que nos dice Eduardo de Punta Rieles. Buenos días, mi pregunta es si solo se miran las jubilaciones base, si les parece que por ganar un poco más se sigue sumergiendo a esos jubilados, es lo que pregunta María del Carmen. Y también buen días, qué insólito para poder dar buenas noticias reales económicas. Lucich tuvo que pedir disculpas después de darlas. Nos hemos convertido en una sociedad ultra negativa, dice Richard. Hay de todo. De todo. No, gracias a María, a Richard, a todos. No sé mucho lo que decía Richard de las cosas positivas o negativas. Lo del crecimiento de los últimos 14 años. Bueno, creo. claro. El ponerle en contexto a la cuestión, eso es muy importante. Exacto. Lo que pasa es que ahora estamos en una circunstancia donde la economía está con algunos problemas, con un crecimiento muy moderado y además no está fácil la proyección. El gobierno dice que el año que viene va a retomarse el impulso. Sí. Y en cambio hay algunos analistas, hay algunos que coinciden con más moderación, pero por ejemplo yo estaba hace poco con la gente del Banco BBVA, que decía que el crecimiento del año que viene va a ser menor que este año. Menor. Que va a seguir la desaceleración. Los más pesimistas o los que tienen una visión más preocupada dicen que puede haber un estancamiento de la economía o un retroceso en el PBI. Este año hay un efecto que es que ANCAP retomó la actividad en la refinería. Ajá. Entonces el PBI ahí te sube por ese efecto que es transitorio, obviamente. Pero desde el punto de vista de lo que puede pasar positivamente, las cosechas de trigo y cebada que se están dando ahora y lo que puede ser la de soja el año que viene, todo indica que van a ser mejores y eso va a mover mejor la economía. Si arranca el ferrocarril central, las obras vinculadas a UPM, al ferrocarril que va de Paso de los Toros a Montevideo, que podría arrancar, vamos a suponer, abril, mayo, le va a dar un impulso, obviamente. Entonces ahí tenemos algunos factores positivos. De todas maneras, el tema de cómo viene la temporada con lo que ha sido la evaluación argentina hay una preocupación. En fin, el panorama está peleado. Desde el punto de vista climático, que siempre tiene un impacto muy fuerte, por ahora venimos bien. Venimos mejor. Y el petróleo ha dado un respiro grande, ¿no? Porque el petróleo era una soga en el cuello que tenían las autoridades, ¿no? Porque estaban mirando la tendencia y decían, bueno, esto si sigue así, no lo bancamos más. Todo gracias a Trump. Sí. Por lo menos es lo que él dice. Exactamente. Subió el petróleo y ahora empezó a bajar y eso es una buena noticia. María preguntaba, ahora no recuerdo. Por el dólar, creo que Por el dólar. Dólar, a ver si convenía ahorrar o no
comprar o no en dólares. Si vos tenés ingresos en pesos, no te conviene endeudarte en dólares. Endeudarte en dólares no, te conviene endeudarte en pesos. Tomar crédito en pesos. O en unidad indexada, que es una buena opción porque allí la tasa es bastante inferior. Obviamente que la unidad indexada ajusta por inflación, pero dado que la inflación, si bien puede tener variaciones, está en un dígito, es una cosa razonable. Y en cuanto a ahorrar, siempre conviene ahorrar parte en pesos, parte en dólares. En Uruguay, mitad y mitad. Obviamente que si los ahorros son pocos, a veces eso complica porque tenés que andar de un lado para el otro, pero siempre conviene repartir en dos. Y cuando tenés ahorros en pesos, colocarlo en unidad indexada si es posible para protegerlos de la inflación. Esa es la recomendación muy a grosso modo. Si tenés idea de hacerte, qué sé yo, un viaje o comprarte algún artículo importado, tenés que ir comprando dólares porque después vas a gastar dólares. Y hoy es un buen momento para comprar dólares porque está en baja. Si querés comprarte, qué sé yo, un producto importado, un electrodoméstico, bueno, ahorras unos dólares y lo comprás. O querés hacerte un viaje que las tarifas en el turismo están en dólares. Sí. Así que eso sí sería más razonable. Depende de lo que pienses gastar, pero en términos generales el ahorro de una familia, mitad y mitad. Había una pregunta allí relacionada con el BPS y las jubilaciones, pero más que pregunta era una reflexión sobre a lo que habíamos sido obligados en determinado momento cuando se realiza la reforma de seguridad social que nos lleva al régimen de las AFAP. Eso en realidad sí me hace desembocar en otra pregunta que tiene que ver con lo que comenzamos hablando, que es este traslado real de fondos de los cincuentones que mejora en estos momentos el déficit fiscal que teníamos, pero que sabemos que es algo que a largo plazo es un dinero que hay que devolver, obviamente en prestaciones jubilatorias, evidentemente ha hecho que todo el sistema político, yo creo que nadie ahora rehúye el decir que en el próximo periodo de gobierno nos debemos un debate sobre el tema seguridad social. Coincido. Y uno, cuando empieza a escuchar que toda la clase política habla de un debate, no está hablando de un debate exclusivamente, está hablando de que hay que tomar medidas porque también esta situación de los cincuentones va a venir a afectar el equilibrio, digamos, de jubilaciones de aquí, como decías muy bien al principio, a muchos años para adelante, pero que hay que comenzar a pensarlos. Todo se arregla con lo que se dice por allí, que es el subir los años de actividad, de aportes, como en muchos países ya se ha hecho, o son otro tipo de ajustes todavía más profundos que necesita la seguridad social? Es una excelente pregunta, Humberto, y sería realmente una muy buena señal política, que difícil, ¿no? Pero vamos a ponernos optimistas. Sí, que todos previamente, ¿no? Sí, porque como tú muy bien decís, ya sectores políticos de todos los partidos están coincidiendo. José Mujica, Luis Lacalle, bueno, en el Partido Colorado hay algunas voces también. El Frente Amplio, como está en el gobierno, ha sido un poco más reticente. Incluso el propio ministro Murro ha sido muy reticente a esbozar algún tipo de medida. Pero hasta los propios jubilados coinciden, y bueno, Murro también lo ha dicho, que hay que revisar el sistema, evidentemente. Porque un sistema jubilatorio tiene que tener tres grandes patas. Tiene que ser sustentable financieramente y hoy no lo es. Hoy hay un gran déficit. Uno puede pensar que el fisco puede aportar algo, pero no a los niveles tan grandes de lo que está haciendo ahora. Es decir, el déficit de la seguridad social hoy está cercano a los 1.000, 1.500 millones, dependiendo cómo se haga la cuenta, o incluso un poco más. Entonces, es un déficit muy grande, es insostenible, porque además las tendencias poblacionales hacen que empeore más que mejore. Entonces, tiene que ser sostenible y no lo es. Tiene que tener cobertura, es decir, tiene que cubrir lo máximo posible. Ahí el Uruguay está bien, puede mejorar o no, pero está bien. Y lo otro es que tenga en su alcance realmente que sea algo efectivo, es decir, que la jubilación signifique realmente un sostenimiento para el jubilado. Si las jubilaciones son muy bajas, estamos hablando de algo que entonces no es real y no es efectivo, y eso es un poco lo que decía María o algún otro de los televidentes. Es decir, bueno, está todo bien, pero a mí la jubilación no me alcanza para nada. Entonces, la idea es que el sistema sea sostenible, que tenga buen alcance y que las jubilaciones sean realmente
suficiente. Estamos en más de 150.000 jubilaciones por debajo de los 11.300 pesos. Claro, lo que pasa es que muchas veces en la sociedad uruguaya, y eso es muy típico además en nuestra sociedad, la articulación familiar hace que ese jubilado, en la mayoría de los casos, sea sostenido por otros familiares. No es imposible, sino la pobreza no sería... Es la pregunta que se hace, Amaro, siempre. Claro. ¿Quién puede vivir con 11.300, 500 pesos? Claro, pero al final de cuentas termina siendo... o sea, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, para toda esa gente tenemos un aporte que en volumen, es un aporte importante para el Estado, sin embargo, para la gente no es solución de ningún tipo. Lo que pasa es que ahí vienen acumulados vicios del pasado. De esos jubilados, ¿cuántos tuvieron aportes reales durante, no? ¿Cuántas jubilaciones se dieron en el pasado por amiguismos o porque hablaban con tal director, ¿no? Clientelismo. El clientelismo que existió, ¿no? Que eso se ha ido corrigiendo. Pero venimos también de una historia de BPS. Eso es una historia, sí, yo te diría ya bastante vieja, pero que nunca hay que olvidar. No. Y hoy por hoy hay muchas cosas para mejorar. Hay que auditar mejor al BPS de manera independiente. El BPS está con muchas responsabilidades, es la gran caja del Estado, ¿no? Claro. Uno cuando mira la cosa está parejo con la DGI o incluso un poco más arriba. Y además hay por ejemplo, ¿por qué es diferente un jubilado militar, bancario o un periodista o un obrero? Sí, ahí hay diferencias. Cuando la persona dejó de trabajar, ¿cuál es la diferencia? ¿No deberíamos pensar en un sistema general? Porque los sistemas jubilatorios en Uruguay han sido lo que se llama aluvionales. Allí Forteza, que es un experto que está en la Facultad de Ciencias Sociales, ha dicho que sí, el BPS en realidad se le puso Banco de Seguridad Social, de Previsión Social, en realidad es una conjunción aluvional de la Caja Civil, ¿vos te acordás? La Caja de Industria y Comercio, la Caja Rural. La Caja Rural, habla de los docentes también, cada uno más con su régimen. Hay quienes dicen, bueno, esto fue deficitario, esto no. Es una cosa medio, vamos en un montón y vamos armando la jugada. Eso se ha intentado corregir, pero todavía falta mucho, ¿no? Bueno, vamos a agradecerle una vez más a Nicolás Lucich, periodista especializado en economía, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. A ustedes que nos han hecho llegar una enorme cantidad de mensajes, tomamos allí algunos ejemplos y otros hemos ido tratando de trasladarle junto a Danilo, a Nicolás. Y yo no quise calentar la caldera, ¿no? Pero digo, ya están hablando y estudiando mi economía con las empresas públicas, el ajuste de tarifas públicas a partir del 1 de enero. Sí. Ya empezaron a hablar. Pero va a ser moderado, es un año electoral. Yo pongo, he comentado que si ANCAP realmente está trabajando en ajuste de costos, como lo ha dicho la presidenta Marta Jara, perfectamente se podría evitar el aumento de las tarifas. No te digo bajarlas, que ahí hay problemas fiscales. Claro, pero evitarlo, saltearlo. Dejalo como está. Pero UTE, Oceantel, eso... Bueno, hay que ver. Pero ahí es el tema estrictamente fiscal. Y se estaría utilizando otra vez a las empresas públicas para recaudar. Ahora, lo que es combustible, la nafta realmente está muy cara. Muy cara. Por lo menos dejarla quieta, ¿no? Porque para que te duele el peaje, pero por lo menos... Cargas un poco de por ese lado. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias. Nicolás Lucich con nosotros en la mañana de Arriba Gente. De aquí nos vamos a la pausa.